Gabinete. Bien, vamos con información de último minuto. Nos conectamos con el Palacio de la Moneda. Se ha confirmado entonces que el gobierno ha aceptado la renuncia de la ministra de las Express, Ana Lía Uriarte. Rodrigo Sánchez, vamos contigo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hace tan solo instantes, por medio de un comunicado, la Presidencia de la República confirmó que el presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de la ahora ex ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lía Uriarte. En su reemplazo, el mandatario ha nombrado al senador Álvaro Elizalde como el nuevo titular de la SECPRES. El senador Elizalde, ustedes bien saben, es de la misma colectividad de la ex ministra Ana Lía Uriarte, del Partido Socialista, también es ex timonel de la colectividad, y durante el periodo pasado legislativo fue presidente del Senado, donde también se le reconocieron varios logros en relación a los acuerdos alcanzados en la Cámara Alta sobre diversas iniciativas legislativas. Es parte del perfil, de todas maneras, que el Palacio de la Moneda estaba buscando para esta etapa, considerando el delicado estado de salud que había presentado Ana Lía Uriarte durante las últimas semanas. Recordemos que a causa de complicaciones que sufrió producto del COVID-19, evidentemente estuvo sumamente enferma, se le produjo una anemia y su estado de salud, según ha comunicado también a las personas aquí en el Palacio, a sus cercanos también, se había complicado y su retorno era incierto. Es por eso que por medio también de una conversación con el propio mandatario se evaluó un nuevo escenario en relación al liderazgo de esta importante cartera que tiene como principal misión liderar la agenda legislativa, representar el nexo entre la Casa de Gobierno y, por supuesto, el Congreso. Las labores de la SECPRES las estaba liderando hace poco Macarena Lobos, la subsecretaria. Por supuesto, ella también en su momento, al menos desde el mundo parlamentario, había sido nombrada como una posible continuidad debido a que había tenido una buena gestión en relación a estas semanas, reemplazando a Ana Lía Uriarte como la titular. Sin embargo, muchos plantean que el hecho de que no tenía militancia, de que era ex demócrata cristiana, eventualmente le podía jugar en contra en torno a una suerte de nominación, a la decisión del presidente de la República. Finalmente, el balance que se hace sobre esto y la determinación que se toma se enfoca en relación, por supuesto, en mantener la SECPRES a cargo del Partido Socialista y esta vez en manos del senador Álvaro Elizalde. Varias interrogantes, eso sí, surgen en relación a este nombramiento. Por ejemplo, ¿quién va a ocupar el lugar del senador Elizalde como parlamentario? Recordemos que él es senador por la región del Maule. Allí evidentemente también hay un tema que debe resolver el Partido Socialista sobre este espacio que quedaría libre en la Cámara Alta. Dentro de los próximos minutos seguramente también vamos a tener algunas impresiones, las primeras palabras por parte del ahora nuevo ministro de la SECPRES. Bien sabemos todavía que se tiene que firmar el decreto, que se tiene que realizar la ceremonia, al menos en relación puntualmente a este cambio. Es solo un secretario de Estado el que se reemplaza, el que entra al gabinete del presidente Gabriel Boric, pero eso ya debería estar definiéndose dentro de las próximas horas. Y como les señalé anteriormente, Álvaro Elizalde tendrá la difícil misión, por supuesto, de representar el puente entre la Moneda y el Congreso. Tiene nexos en todos los sectores, tiene un respaldo también bastante transversal en la Cámara Alta, pero la agenda, por supuesto, que está impulsando el gobierno, que está marcada sobre todo por proyectos en materia de seguridad que hasta el minuto habían recaído principalmente en la gestión de la ministra del Interior, Carolina Toá, estarán también a cargo del ahora nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Además de otras de las reformas clave, por supuesto, que también está impulsando el gobierno, tendrá que funcionar junto con el comité político, con el ministro Mario Marcel, por ejemplo, para impulsar la reforma tributaria y muchas otras iniciativas, las reformas en materia de salud, lo que vamos a conocer dentro de los próximos días en relación al tema litio. Bueno, son varias las tareas que va a tener ahora el nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Habrá que estar atentos, por supuesto, a las primeras palabras del nuevo secretario de Estado. Rodrigo, a ver si es que conoce también algo de la interna. ¿Qué cambió respecto de la última vez que se entiende o ha trascendido? Le habían también ofrecido ser parte de este gabinete. Había declinado la vez anterior. Y de ahí en adelante también es interesante la figura del senador, no sé si decirle ex senador ahora, hay que ver los tiempos, Álvaro Elizalde, considerando que fue una figura muy importante cuando se estaba formando todo este acuerdo, ¿no? Nuevo acuerdo constitucional para sentarse en la mesa con el resto de los partidos, es decir, tiene llegada con todos los partidos. ¿Cuál va a ser el desafío más importante que tiene que enfrentar ahora, después de algunas derrotas legislativas importantes del gobierno?
Interesante la pregunta, Daniel, porque fíjense ustedes que el perfil que tiene Álvaro Elizalde es quizás el más adecuado para el minuto que está viviendo el gobierno. Recordemos que el senador Elizalde, podríamos decirlo de buena forma, futuro ministro ya dentro de las próximas horas probablemente, fue el principal impulsor de que el socialismo democrático entrara al gobierno del presidente Gabriel Boric, lo que de alguna manera también sirve de un puente sólido en relación a las fuerzas de centro izquierda en el Congreso. Tú bien lo señalas, también fue clave en liderar el acuerdo actual que tenemos en materia constitucional junto con Vlado Mirosevic, por supuesto, también con Raúl Soto en su momento, hicieron las gestiones presidencia del Senado y presidencia de la Cámara para conseguir un acuerdo en esa materia. Se le reconoció, de hecho, al senador Elizalde en su minuto la capacidad de diálogo que tuvo con ambos sectores para conseguir un acuerdo que también de alguna manera sintonizara con las demandas del oficialismo, que había salido sumamente derrotado, por supuesto, en el plebiscito constitucional con el triunfo del rechazo. Y además, su labor en general como presidente del Senado también tuvo una muy buena recepción, fue valorada transversalmente, y evidentemente esta experiencia en todas estas materias de alguna manera facilitan el rol que va a tener ahora, siendo el principal diálogo, el principal dialogante, podríamos decir, el principal puente del Palacio de la Moneda con el Congreso. Ahora, Daniel, de todas maneras hay una incógnita importante, porque uno de los principales problemas que enfrenta hoy en día el gobierno precisamente tiene que ver con la capacidad de alinear a los suyos en ciertas materias que son sensibles, como en este caso, por ejemplo, seguridad. La pregunta es si el nuevo ministro de las Express, Álvaro Elizalde, tendrá las credenciales, tendrá la capacidad de diálogo, la capacidad de gestión, por supuesto, también, no solamente para alinear al socialismo democrático, que es su terreno familiar, sino que además al Frente Amplio, al Partido Comunista, a Apruebo Dignidad en general. De todas maneras, es un nombre que, como te lo señalo, tiene una valoración relativamente transversal en el Congreso. Él sabe perfectamente cómo se mueven los pasillos del Legislativo. Además, tiene experiencia como exministro. Recordemos que fue vocero en la primera etapa del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. O sea, sintonía también en relación a cómo funciona el Palacio de la Moneda la tiene. Así que evidentemente es una selección por parte del mandatario que reúne varios atributos importantes tanto a nivel gobierno como a nivel legislativo, que podrían ser sumamente útiles para esta etapa. Sí, Rodrigo, ahí das también con el clavo, porque el rol que va a tener Elizalde no solamente en conversaciones con la oposición, sino que también con el propio oficialismo en una agenda de seguridad donde en el Congreso ya se ha establecido que van a tramitar con celeridad al menos 31 proyectos. Va a ser realmente sumamente importante, porque sabemos que hay diferentes opiniones. De todas formas, la SECPRES ha sido una cartera con varios cambios. Recordemos que estuvo en su momento Giorgio Jackson, luego estuvo Analía Uriarte, donde tampoco tuvo mucha presencia por esta extendida licencia médica. Entonces también me gustaría saber, Rodrigo, ¿cuál es tu punto de vista en relación a todos los cambios que ha sufrido también esta cartera en poco más de un año? La SECPRES, Natacha, es un campo minado. O sea, de todas maneras es una de las carteras quizás menos cotizadas desde el punto de vista de cómo las figuras políticas eventualmente pueden lucirse, porque siempre es una cartera que genera conflictos, donde hay que muchas veces entrar en un diálogo que es tenso, que es rudo con la fuerza legislativa, pero además en ciertos casos da buenos triunfos, da buenas señales de acuerdos. Y es esa característica, podríamos decir, que de alguna forma el senador Elizalde consiguió en algunos puntos en el Senado, que podría eventualmente replicarse en este ejercicio del cargo desde la Secretaría General de la Presidencia. Recordemos que la primera decisión que tomó el presidente de la República para esta cartera fue uno de sus más cercanos, Giorgio Jackson, quien hoy día está en el Ministerio de Desarrollo Social. Tuvo un paso sumamente conflictivo, hubo algunas declaraciones allí en el camino también que generaron tensiones principalmente con el socialismo democrático, y la llegada de Analía Uriarte, una militante del Partido Socialista, también del mundo bacheletista, generó cierto aire fresco en ese sentido para recomponer las relaciones con la centroizquierda. Eso se quiere mantener de todas maneras, y es por eso que la selección de Álvaro Elizalde como ministro de las Express podría eventualmente también mantener esa buena relación con la centroizquierda, pero además su tarea va a ser potenciar estos puentes, estas relaciones con Apruebo Dignidad y también con la oposición. A ver, Rodrigo, no es baladí
que sea nuevamente alguien del Partido Socialista. De alguna manera se comprueba el equilibrio de poderes y se mantiene también con la presencia del socialismo democrático en el gabinete en puestos importantes, ¿no? Pero además va a ser muy relevante el perfil dialogante que tiene el ahora ministro, entonces, Álvaro Elizalde, respecto de los desafíos que se vienen en adelante, en términos de poder conversar no solamente con la bancada del frente, sino que poder también llegar a acuerdos y ordenar a los propios, que eso también es bien interesante. De hecho, recordemos que la ex ministra Uriarte, cuando llegó, fue muy aplaudida, porque a ella se le destacaba su capacidad de tender puentes. Por lo tanto, ahora también va a ser muy relevante a lo mejor la misión que le va a entregar el presidente Boric al ministro Elizalde respecto de recuperar la agenda, de poder ellos manejar la agenda colegislativa, que eso es algo que de alguna manera se daba la sensación de que se estaba perdiendo, ¿no? Buen punto el que abordas, Daniel. De hecho, hay que recordar que en el último cambio de gabinete, el penúltimo cambio de gabinete, donde fijo se iba a realizar un cambio en la Secretaría General de la Presidencia, Manuel Monsalve, el actual subsecretario del Interior, carta también del Partido Socialista, era el nombre que estaba sonando para ocupar esa cartera, pero por los movimientos que finalmente no se hicieron en la Subsecretaría del Interior, se decidió mantener en su cargo a Manuel Monsalve, y allí entra Analía Uriarte, podríamos decir de una forma quizás un poco improvisada, porque de hecho ella misma reconocía en los pasillos de Palacio en esa instancia que no estaba preparada para la fotografía del cambio de gabinete, que no había traído su mejor vestido. Bueno, todo eso ahora es pasado y el Partido Socialista vuelve a quedarse con la cartera de la Secretaría General de la Presidencia en manos de Álvaro Elizalde, donde, como tú bien señalas, se busca de alguna manera potenciar los acuerdos y el diálogo. Y ojo, porque además Álvaro Elizalde tiene un estilo que es reconocido como de trabajo más bien silencioso. A él le gusta no comunicar cómo van las negociaciones hasta que existan los resultados. De hecho, en algunas ocasiones incluso se le había criticado por no publicitar muchas de las cosas que se estaban haciendo en el marco del acuerdo constitucional o lo que estaba ocurriendo en determinadas reformas en el Senado, pero él tiene un estilo que apunta directamente a comunicar resultados, a hacer gestiones silenciosas, a hacer este diálogo que muchos plantean que es una suerte de pirquineo a veces de votos, que algunos no lo miran con muy buenos ojos, pero es un estilo en el fondo que lo que busca es resultados. Además se le reconoce como una persona pragmática en relación a los temas que se abordan, a los objetivos, a no enamorarse de temas a toda costa, sino que ir transando, ir negociando en función de que al final del día se tengan resultados, que es lo que efectivamente importa, digámoslo, según la visión de muchos en el Congreso. Sí. Así que vamos a tener en ese sentido un estilo quizás un poco distinto en el manejo de la Secretaría General de la Presidencia, que, como bien les señalo, es el nexo principal entre el Palacio de la Moneda y el Congreso, y es donde principalmente se materializan los objetivos del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Sí, me acordé también, por ejemplo, un punto que tú decías en relación a cómo podríamos describir el rol de Álvaro Elizalde en pleno proceso constitucional. Recuerdo que los constituyentes socialistas algunos habían buscado eliminar el Senado, ¿cierto? Y eso generó muchas críticas por parte de los senadores socialistas, entre ellos también Álvaro Elizalde. Entonces también habla de una quizás habilidad o también un rol que va a ser fundamental en relación a buscar acuerdos, sobre todo en estos momentos en donde son sumamente necesarios en temas de seguridad y que ha costado además. Recordemos que la idea era que iba a haber un acuerdo de seguridad a finales del año pasado, eso no pasó, una mesa que finalmente fracasó, ahora hay un acuerdo con el Congreso y también con el gobierno para impulsar estos proyectos. Ahora la gran pregunta es, ¿dónde está en estos momentos Álvaro Elizalde? ¿Lo has visto ahí en el Palacio de la Moneda, Rodrigo? No, Natalia. De hecho, Álvaro Elizalde todavía está cumpliendo su labor como senador. Se encuentra en el Congreso en Valparaíso. Sabemos bien que todos nuestros compañeros periodistas allá en el Legislativo lo están esperando con ansias para tener sus primeras impresiones en relación a este tema, que ya es oficial por medio de un comunicado de presidencia, así que ya debería tener absoluta libertad para referirse a este nombramiento por parte del presidente Gabriel Boric. El reemplazo de Álvaro Elizalde como senador debe definirlo el Comité Central del Partido Socialista. Eso se podría realizar ya dentro de los próximos días, quizá a la brevedad, porque también es bastante urgente que él tenga un reemplazo en el Senado para que los quórums en determinadas leyes no se modifiquen. Así que ahí el Partido Socialista tiene que hacer una tarea bien rauda para poder elegir a quién será la persona que va a reemplazar a Elizalde en su escaño en la Cámara Alta. Pero seguramente ya dentro de los próximos minutos vamos a tener las primeras impresiones del nuevo ministro de la
SECPRES y probablemente también la proyección sobre esta hoja de ruta que va a seguir de ahora en adelante con sus tratativas con el Congreso. Se va de alguna forma a relacionar con las mismas personas con las que se relaciona a diario. Tú bien señalabas, Natacha, que hay un punto bien esencial. A él, al menos en el Senado, se le valora que fue uno de los principales defensores de la permanencia de la Cámara Alta, de la existencia de la Cámara Alta, considerando la labor que ha tenido en el último tiempo en materia de corrección de proyectos de ley o de acelerar la misma agenda legislativa en momentos en que el Senado estaba siendo sumamente criticado, que no gozaba de buena reputación y que la anterior convención constitucional, de hecho, primaba la idea de eliminarlo y finalmente terminar con una sola Cámara. Al final tú bien sabes que esto finaliza con una fórmula de dos cámaras, con una con más poder que la otra, pero finalmente la figura de este Senado que tenemos hoy en día no iba a existir en esa propuesta constitucional. Bueno, el Senado de alguna forma se ha revalorizado durante los últimos meses y muchos plantean que en gran medida tiene que ver con la gestión que hizo Álvaro Elizalde como presidente de esa corporación. Así que vamos a ver cómo va marcando el estilo el senador Elizalde, próximo ministro, ya una vez que esté todo firmado, de la Secretaría General de la Presidencia, y cómo convive también este diálogo, porque como les digo, uno de los temas centrales, si ya tiene la base al menos del socialismo democrático como una fuerza que de alguna manera le es familiar, el desafío ahí es consolidar los puentes con Apruebo Dignidad, sobre todo para esta agenda de seguridad que hoy en día está encabezando la ministra Carolina Toá, que ahora le viene muy bien esta ayuda, por supuesto, desde el nuevo ministro de la SECPRES, y además los puentes con la oposición. Al menos en el Senado hay sintonía, hay un reconocimiento sobre la labor de Álvaro Elizalde desde la oposición. Hay que ver también cómo sintoniza eso en la Cámara de Diputados, donde las fuerzas están más atomizadas, hay más partidos políticos participando y por supuesto que allí muchas veces las discusiones legislativas se tornan un poco más tensas incluso que en el Senado. Así que habrá que ver dentro de los próximos minutos, probablemente cuando tengamos las primeras palabras por parte del próximo ministro secretario general de la Presidencia, desde allá, desde Valparaíso, en el Congreso Nacional. Exacto, está en Valparaíso. Es muy importante la labor que hay que hacer hoy día desde el punto de vista del gobierno, ¿no? En términos de pirquinear, como tú bien decías, los votos hoy día en partidos que están bastante atomizados, ¿no? Grupos en el Parlamento, con esta agenda de seguridad, que sin duda es lo más importante que tiene que enfrentar hoy día el gobierno. Hay varios proyectos, pero también algo interesante también tiene que ver con el último posteo que tuvo Álvaro Elizalde ayer en Twitter. Hagamos un poquito de arqueología tuitera que está como de moda. Y justamente había una foto grande de la plana mayor del PS, también el PPD, estaban acompañando ahí José Miguel Insulza, la senadora Allende, estaban con la ministra Carolina Toá, ¿no? Que también hay que decir, una figura que se ha visto un poco desgastada, al menos en lo que son las encuestas, respecto también de cómo se enfrentan los desafíos de seguridad. Por lo tanto, esto va a dar un impulso importante, es decir, si la persona que tiene que tender los puentes tiene esa capacidad de diálogo, ¿no? de aunar voluntades, esto puede ser una ayuda muy importante para ayudar justamente en la agenda de seguridad. Entiendo, Rodrigo, mientras hablamos contigo, que ya estamos conectados con lo que está pasando en el Congreso, en el Senado, para ver las reacciones también en ese lugar. Javiera Ponce, entiendo, está allá exactamente, la Cámara Alta. Javiera, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Javiera. Hola, muy buenas tardes. Sí, nos trasladamos hasta el piso 12 del Senado, que es el lugar donde están ubicadas las oficinas de los senadores socialistas, y es donde todavía está en este minuto Álvaro Elizalde, quien desde más temprano ya se le vio hablando por teléfono, bastante rodeado de algunos cercanos, y por ahí también trascendió que lo estaban felicitando hace algunos momentos atrás, cuando ya finalmente se oficializa por parte del gobierno entonces esta renuncia de la ministra Ana Lía Uriarte, y por cierto también la llegada de Álvaro Elizalde, expresidente del Senado, por cierto, y del Partido Socialista también, hacia el ministerio que es tan relevante aquí en el Congreso, ¿no? El ministerio que encabezó en primera instancia Giorgio Jackson, luego Ana Lía Uriarte, y que ahora le va a tocar a él asumir, el de la SECPRES, el de la Secretaría General de la Presidencia. Es una especie de embajada de la moneda acá en el Congreso. Vemos al senador Insulza, como les decíamos, este es el piso donde están las oficinas de los senadores socialistas, y queremos pedirle ya su opinión al senador Insulza respecto de este nombramiento y cómo esto podría también generar buenas relaciones con el Congreso. Bueno, miren, yo creo que es una buena decisión del presidente. Además, quiero aclarar, sin embargo, que según yo entiendo, Ana Lía Uriarte renunció
indeclinable. Ella quiere mejorarse bien, tiene posibilidad de hacerlo, desde luego no es una enfermedad demasiado grave y por lo tanto esperamos tenerla en otra actividad con nosotros en el futuro. Yo creo que la opción de nombrar un senador como Álvaro Elizalde es una buena opción. Él tiene experiencia en el gobierno, ha trabajado ya en eso y creo que ha hecho muy buenos contactos además en el Congreso. No olvidemos que los que más relación tienen con el secretario general de la presidencia son precisamente los parlamentarios, ¿no? Senador, ¿cómo se define ahora el cupo que va a quedar vacante en el Partido Socialista para un senador? El partido propone una persona y ese es ratificado, pero eso es, por así decirlo, un procedimiento habitual. ¿Y hay un nombre? No hay un nombre todavía. No tenemos un nombre todavía, circulan varios, pero... Circula el de Paulina Bodanovich principalmente. Bueno, mire, yo voy a decir que realmente nosotros, Isabel Allende se ha quejado muchas veces de ser la única mujer en la bancada socialista, así que... Falta una mujer. Eso es una buena posibilidad. Senador, yo creo que faltaría una mujer más. ¿Sí? Respecto a lo que... Eso, porque ha sonado bastante el nombre de Paulina Bodanovich. Le consultan también al senador Insulza cómo debe enfrentar también los desafíos siguientes el senador. En general yo diría que Álvaro Elizalde ha desarrollado muy buenas relaciones en el Congreso en general, desde antes ya, y esa realzada por su desempeño como presidente del Senado, ciertamente lo ponen como una persona que puede asumir la difícil tarea de conversar los proyectos pendientes hoy día, porque bien sabemos que el ambiente del Congreso no es el más favorable, por así decirlo. Así que yo creo que por eso creo que es una buena decisión. ¿Usted ya lo felicitó ya? Conversar con él? Ya tuve la oportunidad de decirle que tal vez desde el punto de vista personal no era una gran idea, pero desde el punto de vista político era indispensable. No era una buena idea por el contexto, ¿no? No, fundamentalmente porque él tiene una carrera política importante por delante, ciertamente, tal vez, pero creo que para eso estamos, para Senador. jugarnos cuando lo requiera el gobierno al cual apoyamos. ¿Y se fortalece al socialismo democrático además al interior del gabinete? Sí, se fortalece ciertamente en el gabinete, eso es cierto. Pero bueno, ya teníamos a Analía, pero ahora pues, se mantiene, digamos, la fuerza del socialismo democrático en el gabinete, creo que eso es importante. Hay una señal también, senador, respecto a los cambios que se han ido produciendo. Seguimos consultándole también al senador Insulza entonces sobre su visión respecto de este nombramiento como ministro de las Express a Álvaro Elizalde. Una buena señal que cuando se encuentra para estos momentos difíciles gente con experiencia, por cierto. Y esa gente con experiencia responde si eso ocurre. Yo estaba bien contento como canciller cuando el presidente Frei me nombró secretario general de la presidencia, así que he vivido la misma experiencia. Creo que uno tiene que estar, si uno está en esto, tiene que concurrir cuando se lo pidan. ¿Y senador, son las claves en ese rol, cree usted? Le pregunto por... Mire, las claves de este rol yo creo que sobre todo ahora, el ministro secretario general de la presidencia tiene a cargo también el seguimiento del día a día del gobierno, el tema estratégico. Bien, quedamos pendientes a lo que está pasando, Javiera, en la Cámara Alta.